Restaurando vidas. Restaurando vidas. Con el pastor Dionel Plasencia. Recientemente escuché que aquí en los Estados Unidos, en una iglesia muy grande, se le acercó una señora al pastor de aquella iglesia y le comentaba lo siguiente. Le dice: pastor, estoy bien preocupado porque a nuestra iglesia están llegando mucha gente homosexuales y nosotros como líderes le hemos dado un tiempo para que cambien, algunas semanas. Si ellos no cambian, tenemos que expulsarlo de la iglesia. El pastor, observándola, le dijo: hermana, quiero hacerle un comentario, que su nieto recientemente me confesó que él es homosexual. El cual la señora se quedó fría. Dice: yo no lo puedo creer. Dice: sí, su nieto es homosexual. Lo cual la señora, sorprendida, que le había dicho que no podían aceptar esa clase de gente en la iglesia, que le habían dado un tiempo para que se vaya y que había que expulsarlo, el pastor le responde de la misma forma. Dice: llevándome de su consejo, su nieto tiene que ser expulsado de la iglesia, porque no lleva algunas semanas, lleva años aquí. Así que lo vamos a expulsar. Voy a llamar seguridad para que lo saquen como un perro de aquí. Lo cual la señora se quedó sorprendida y dijo: ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Cómo es que a mi nieto lo van a expulsar así? ¿Dónde queda la misericordia y el amor de Dios? El pastor le dijo: hermana, simplemente me inventé la historia. Su nieto no es gay, no es homosexual. Era para ver su reacción ante el pecado ajeno, a cuando sea su familia o sea su propio pecado. Lo cual nos lleva a reflexionar la siguiente manera: que el pecado ajeno es más brillante, que queremos que se use la vara como debe de ser cuando es otra persona, pero cuando somos nosotros, decimos: si es otro que debe de la cárcel, que vaya y que pague. Pero cuando somos nosotros, decimos: ¿no habrá un poquito de misericordia? ¿No habrá un poquito de amor para mí, aunque no me lo merezca? Entonces nos lleva a reflexionar que muchas veces miramos los defectos de los demás. Y claro que tienen defectos, todos tienen defectos, tenemos defectos. Pero esto lo que produce a veces es cierta división en los demás, o para con los demás. No aceptamos a la gente tal y como es. Si son gente redimida, ahí queremos estar cerca de este tipo de gente. Pero si son gente rotas, si son gente que Dios está trabajando y que muchas veces viene esa persona delante del alfarero y esa pieza de barro se rompe en 1000 pedazos, creemos que no hay solución. Pero Dios terminará la obra que empezó en cada uno de nosotros. Que aunque muchas veces nos rompemos en 1000 pedazos, aunque esa pieza haya sido reparada, pero volvemos y nos rompemos en 1000 pedazos, el alfarero está disponible para armarnos nuevamente. Porque en Él, cuando Él empieza algo o Él se fija en algo, Él va a terminar esa gran obra en la vida de esa persona. Los días, ni las imperfecciones podrán impedir que el poder de Dios se manifieste en alguien. Y está demostrado en la Biblia, en todos los hombres de Dios rotos. Y aún después que Dios lo llamó, cuántos errores. Pero cuando Dios había dicho una promesa o dijo una promesa sobre alguien, por encima de los errores, por encima del desánimo, a veces nos sentimos que no queremos avanzar, no queremos seguir, no tenemos fuerza ni para congregarnos, no tenemos fuerza para ir a la iglesia ni para adorar a Dios.
no tenemos fuerza muchas veces para seguir. Pero aún así, el Señor ha prometido y te ha dicho: yo no te voy a dejar en esos momentos difíciles. Yo voy a estar contigo. Si tengo que levantarte de la mano, te voy a levantar. Si tengo que hacer lo que tenga que hacer contigo, lo voy a hacer, porque me fijé en ti, porque te compré a un precio muy caro, precio de sangre, porque te llamé, porque te marqué, porque te escogí. Y podemos analizar esto. Hay ciertas divisiones en nuestras vidas, y creo que ha sido por las malas influencias, las enseñanzas incorrectamente. Nos dicen: si alguien no está de acuerdo contigo, aléjate de esa persona. Y vamos creando barreras. Si la persona no ora a tal magnitud que yo me alejo de esa persona porque no se parece a mí. Si la persona no va a la misma iglesia que yo voy, me alejo de esa persona. Vamos creando barreras dentro de la iglesia. Vamos haciendo esa barrera porque la persona no se parece a nosotros. Y la pregunta sería: ¿quién se podrá parecer a ti? Nadie puede ser igual a nadie. Nadie puede compartir las mismas cosas ni los mismos gustos. Entonces ahí es donde entra la verdadera unidad. Porque cuando las personas están de acuerdo en algo, es muy fácil estar unidos. Usted dice: sí, esa persona le gusta comer tortillas igual que yo, le gusta el mangú, tenemos algo para compartir, y ahí hay cierta unidad. Pero ¿qué tal cuando la persona no comparte los mismos alimentos? Cuando la persona tiene otra forma de crianza, cuando la persona tiene un colorcito diferente a ti, cuando la persona viene de otro país diferente, con otra cultura. ¿Es realmente lo que andamos buscando, la unidad en lo que nos conviene y no lo que Dios quiere para nosotros? Porque si es así, entonces cada vez que alguien no esté de acuerdo con nuestras ideas, nos vamos a alejar de esa persona. Créame que aún en el discipulado de Jesús tenían su diferencia. Aún en la iglesia primitiva había diferencia. No compartían las mismas cosas. Muchas veces no estaban de acuerdo en orar a la misma hora. Pero aún así, Dios anda buscando unidad en el espíritu. Que el pueblo sea uno. Y Jesús lo dice bien claro. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Eso es lo que el Señor anda buscando. Una unidad en el espíritu. Pero hay que romper con un parámetro mental de la idea de cierta división, consciente o inconscientemente. Esto lo traemos de iglesias, esto lo traemos de cultura. Yo me crié en un ambiente donde eran puros blanquitos, y la frase que yo escuchaba era: cuídate de los que son morenitos. Me crié en ese ambiente porque si no la hace a la entrada, lo hace a la salida. Oye, eso solamente por el color. Juzgamos a la persona por el color. Juzgamos a la persona porque no tiene un estatus migratorio. Juzgamos a la persona porque es diferente a nosotros. Entonces, todos esos conceptos están en nuestra mente y nos hemos criado. De hecho, mira este ejemplo. La gente dice: esta es mi familia. Esa no es la voluntad de Dios. Todo en la tierra hay una sola familia. No importa que sea de África, no importa que sean de China, no importa del continente que vengan. Dios quiere, y es la voluntad de Él, que nos veamos todos como una familia. Entonces automáticamente empezamos a discutir: ese es mi hijo, este es mi esposo, cuidado que te lo van a quitar. Este es mi esposa, este es tu hijo. Empezamos a crear ciertas barreras. ¿Por qué los demás entonces, si veo una necesidad en alguien que no es tu hijo, porque no sea tu hijo, no le va a servir, no lo va a ayudar? Pero esa es la idea, y es algo que viene desde siglos atrás, que la gente pelea, dice: yo peleo por mi familia. Ahí estamos creando una barrera. Cuando empecemos a ver a los demás niños como si fueran nuestros hijos, algo va a cambiar en el mundo espiritual.
cuando empiece a ver a los mexicanos como si tú fueras uno de ellos, cuando empiece a ver a los peruanos como si tú fueras uno de ellos, cuando empiece a ver a los dominicanos como si tú fueras uno de ellos, si te pusiera en el mismo zapato, entonces el amor de Dios se va a manifestar y se va a romper todo tipo de división mental, todo tipo de patrón estructural que viene de la cultura. Pero venimos con todo eso y esa cultura la hemos sembrado dentro de la iglesia. Esa cultura, hoy en día, usted ve tanto nombre de iglesia: los presbiterianos, los pentecostales, los rabacucos, los bautistas, los metodistas. Todos estos nombres han venido a crear barreras, porque si no pertenece a mi religión, yo le tengo su puesto aparte. ¿Y será que Dios murió solamente por los pentecostales? ¿Será que Jesús derramó su sangre solamente por los americanos? ¿Acaso no murió por los chinitos, aunque conduzcan mal, tienen una forma de conducir horrible? Pero ¿será que solamente murió por los blanquitos? ¿Será solamente que murió por una parte del país donde tú vienes? ¿Acaso la sangre de Jesús no fue derramada por toda la humanidad? No importa que la persona se vea rarito, no importa que parezca que todavía vive en una aldea, aún por ellos el Señor derramó su sangre preciosa. Aún por personas que no comparten lo mismo que nosotros. Y esa barrera está aquí. Una iglesia, por pequeña que sea, hay ciertas barreras. Hay barreras porque los que oran, muchos no se quieren reunir con los carnales que oran poco. Los que evangelizan no se quieren reunir con los que no evangelizan. Los que diezman no se quieren reunir con los que roban. Y hay cierta división entre nosotros. Y el apóstol Pablo hacía referencia, dice: yo he oído que hay tantas divisiones en la iglesia. Eso no es de ahora, vamos creando barreras. Si no son predicadores igual que yo, no me reúno con ellos porque se me pega algo. Entonces, cuando estamos viviendo una vida así, que vemos a las demás personas diferentes porque no son igual a nosotros, porque decimos: esa gente son raros, comen mangú por la mañana, comen mangú al mediodía, comen mangú de cena. Eso es raro. Tantos plátanos. Esa gente son raros. Yo nunca comería tortillas, nunca comería picante. Y hay gente tan cerrada que menosprecian hasta la comida. Hay gente que no están abiertos, con la mente tan idiotizada, que si no el plato de ellos no están abiertos a aprender de otra cultura, a aprender a comer otro tipo de comida. Dicen: no, es que el ají me da alergia. Pero ¿cómo sabes si nunca te lo has comido? Entonces vivimos en un mundo que hasta las familias que son pequeñas hay división. Pues una familia de 3 y el espíritu de división es tan fuerte que está en las pequeñas familias, está en las empresas, está en las iglesias, está en los matrimonios. Son 2 nada más y hay una división. Como usted dice, ¿cómo es posible que entre 2 gente haya una división? Que uno quiere retirarse para Perú, el otro quiere retirarse para Bolivia. Hasta en eso hay discusión. Son jóvenes y están discutiendo, no saben si van a llegar a retirarse, si se van a morir. A veces estamos preocupándonos tanto por el futuro en vez de disfrutar el hoy. Hay un solo día para disfrutarlo, del mañana no sabemos. Hoy es la oportunidad que Dios nos da para vivir el hoy. No podemos esperar para mañana. No sabemos ni siquiera lo que va a traer mañana. Y a veces estamos angustiados, ansiosos, desesperados. Y decimos: ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a venir? Y el Señor te dice: debe de estar quieto, tranquilo, ten paz, que del futuro me encargo yo. Disfrútelo, yo tengo cuidado de ti. Te marqué, te compré a precio de sangre. Tú eres mi hijo, por ti peleo yo.
Dice el Señor: por ti peleo yo. No te preocupes de lo que vas a comer mañana. No te preocupes de lo que va a vestir mañana. No te preocupes. No te llenes de ansiedad de qué va a pasar en el día de mañana, dónde te va a retirar. Tú no lo sabes. Porque si le sirve a Dios, ¿qué tal si Dios te dice que te retires para Haití? Y tú pensabas retirarte para otra isla más bonita. ¿Qué tal si Dios quiere que te convierta en tu vejez en un misionero en África? Y todos vengan a pedirte consejo, todos vengan a tu casa a recibir la palabra de Dios. Entonces, hacemos tantos planes en esta vida de lo que vamos a hacer. Y de algo yo estoy seguro, que mi vida no es mía, no me pertenece. ¿Sabe por qué? Porque antes yo tenía otro dueño, pero ahora yo soy un esclavo de Jesús. Los esclavos no tienen voz ni voto. Tenemos un dueño. Nos jactamos de los planes. Por eso es que el proverbio dice: hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero el camino correcto solamente Dios sabe lo que te conviene. Ahora te pregunto, ¿te imaginaste que iba a estar donde está ahora? ¿Pensaste, te visualizaste 10 años atrás que iba a estar donde la posición, sea buena, sea mala, que iba a pasar los traumas que ha pasado o las bendiciones que ha recibido? Quizás no, quizás sí. Quizás tú pensaste y dijiste: sí, yo me visualicé así, y se te dio. Quizás no, porque Dios tiene el control de todo lo que vaya a acontecer. A Dios no se le escapa nada. Todo está escrito en el libro de Dios. Dios tiene un diario para cada uno de nosotros. Dios sabe mañana si te va a aburrir. Dios sabe mañana si te va a poner molesto. Dios sabe mañana cómo va a amanecer tu ánimo. Dios sabe mañana si va a quedar calvo de tanto pensar. Dios sabe todas las cosas. Nos preocupamos tanto que dejamos ir el momento. Ahora es ahora. No tenemos otro tiempo mejor que la hora. Ahora es el momento para dejarnos llevar. La Biblia dice que cuando uno es joven, uno toma decisiones, pero ya cuando somos viejos, hablando de la vida espiritual, maduro, cuando somos maduros y le servimos a Dios, entonces somos llevados como el viento. Nos lleva para allá y nos trae para acá. Somos guiados por el Espíritu. Lo que el Espíritu diga, eso haremos. Lo que Él quiera para nuestras vidas, eso tenemos que estar dispuestos a hacer. Entonces, ¿qué tanta división hay en nuestra mente? Por la familia, porque no es igual. No digo que la unidad tiene que ser para emborracharse igual que el primo Roberto o que la prima María. No tenemos que hacer lo que ellos hacen para aún así compartir momentos en familia, para pasar tiempo. Hay un error, creo, que hemos cometido los cristianos por mucho tiempo. El día que le entregamos nuestro corazón a Jesús, nos aislamos de la gente. Y la Biblia en ninguna parte dice que te aísles de la gente. Te dice que tú debes de estar en el mundo. Dice: estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces, la frase que decimos es: eso es del mundo. Pero el Señor nos manda a que estemos en el mundo. No hacer lo que el mundo hace, pero no podemos desaparecernos. Pero eso es lo que tratamos de hacer. Nos aislamos en una iglesia. Queremos estar los 7 días metidos en una iglesia, cuando el Señor está diciendo: ve afuera. Y no solamente a hacer una invitación. El Señor dice: esfuérzalo a entrar. Esto no es una invitación simplemente si tú quieres ir a la iglesia. Muchas veces hay que esforzarlo a entrar por la puerta. La Biblia dice: esfuércenlo para que entre, agarrarlo por la mano y decirle: te acompañé a comer las tortillas, pero hoy tú vienes conmigo. Eso se trata de esforzarlo, motivarlo
A veces no hay ánimo para ir a una iglesia. Pero en vez de nosotros buscar la oveja perdida o la moneda perdida o al hijo pródigo, mira que la Biblia habla de tres ejemplos, tres parábolas: la oveja y la moneda. En ninguna parte dice que de esta historia o esta parábola, la mujer que se le perdió la moneda dice: moneda, ven a mí si tú quieres. Ella tuvo que ir a buscar la moneda, tuvo que escarbar, tuvo que mover las mesas, tuvo que mover algo para poderla encontrar. Y eso es lo que el Señor nos está mandando: a ir a buscar a los perdidos donde vaya, que lo busque, que te esfuerce hasta que lo encuentre. Y cuando lo encuentre, entonces empieza la fiesta, empieza la celebración. Si nos dejáramos llevar por esta parábola, creo que hay pocas cosas por las que debemos de celebrar. Porque el Señor dice: hagan fiesta después de, no antes de. O sea que en cada servicio, en cada momento que busquemos a la oveja perdida o a la moneda perdida, cuando la encontremos, empieza la fiesta, empieza el gozo. Aquí en la tierra, en el reino de Dios, hay fiesta, hay alegría, porque se encontró esa moneda perdida. Dice que esta señora, esta hermana, buscó a todos los vecinos y a todo el mundo. Dijo: vengan conmigo a celebrar. Encontré la moneda que se me había perdido. Hay que celebrar. Pero cuando creemos que la salvación es solamente para nosotros y que Dios nos ha llamado a que nos aislemos de todo el mundo, que se entienda, no estoy diciendo que te va a ir al mundo con ellos a hacer lo que ellos hacen, pero Jesús se iba a la casa de lo más sucio de la sociedad. Por ejemplo, un cobrador de impuestos era la lacra de la sociedad. Nadie quería saber de un cobrador de impuestos. Era abominable para los mismos judíos. Jesús le decía: no te preocupes, que yo hoy quiero ir a tu casa a comer. Yo quiero ir. La pregunta es: ¿acaso los cristianos van a donde hay altares de idolatría? Porque he escuchado que dicen: yo ni voy a esos lugares. Y quiero decirte algo y desafiarte. Dios a esos lugares que nos está enviando, a los lugares que son oscuros, a los lugares donde hay tinieblas, para que la luz de Jesús pueda brillar a través de nosotros. Es a esos lugares. El congregarse, el ir a una iglesia, puede ser un momento de gratitud ante Dios. Puede ser un momento para que la presencia de Dios se mueva, porque hay una bendición cuando nos congregamos. Dice que hay bendición, también hay vida eterna. Puede ser un momento para que recibamos entrenamiento, madurez. Pero a partir de ahí tenemos que ir donde están las necesidades. Pero nos pasamos todo el tiempo mirándonos nuestros errores. Qué tan feo se ve el vestido de la hermana, qué tan corto está. El hermano trajo un arete. ¿Cómo en esa iglesia aceptan gente con arete? El hermano vino en tenis. Y nos pasamos el tiempo en cosas vanas. Cada uno tendrá su motivo y su razón por qué hace las cosas. Creo que nadie sabe la historia de nadie, pero somos muy rápidos para juzgar a los demás, para saber el por qué. Y se nos olvida que la iglesia no es un lugar, un santuario o un lugar donde están todos los santos para exhibirlo, sino que aquí somos gente que todavía no hemos alcanzado la perfección, que Dios está trabajando. Todavía hay hermanos que se airan, que dicen malas palabras. Todavía hay hermanos que cuando ven las necesidades se hacen de la vista gorda. Todavía hay hermanos que están luchando con la ira, que están luchando con cosas. Y eso es todo. Todos estamos luchando con algo. Todo se nos hace difícil. El Señor está trabajando, pero no podemos pretender que nosotros ya no merecemos un puesto en el reino de los cielos, ni que compramos cierta franquicia. No, la salvación es para todos.
La salvación es para todos. Yo sé que se nos hace difícil decir cómo que la salvación va a ser para un homosexual, cómo que la salvación va a ser para un ladrón, para un asesino, cómo que la salvación va a ser para la vieja chismosa del barrio, para aquella señora que tiene velas prendidas en su negocio, que tiene un altar. Bueno, para ellos también vino Jesús. Para ellos también vino Jesús. Para que todo aquel que cree en Él sea salvo. El apóstol Pablo dice estas palabras: ¿cómo creerán si no hay nadie? ¿Cómo? Si no hay nadie que le quite el velo de los ojos, si no hay nadie que le predique las buenas nuevas de salvación. Porque ahí va, el evangelio no se ha convertido en buenas nuevas para muchos. El evangelio se ha convertido en un juicio. Y sabemos que el infierno es real. Sabemos que lo que está mal está mal. Eso lo entendemos hasta ese punto. Pero él dice: yo he venido a traer la buena nueva de salvación, las buenas noticias de salvación, por encima de todo. Se me hacía difícil a mí ver a alguien que no se pareciera a mí, porque si alguien no hace lo mismo que yo, eso es muy atractivo. Como yo nunca usé arete, el yo ver a alguien cuando usara un arete y adentro de una iglesia, a mí me chocaba. Yo decía: ¿cómo se atreve a ir a la casa de Dios con un arete? A mí me chocaba bastante, y les tengo que ser sincero. Y puede ser a usted, cuando usted no ha hecho un pecado, a usted le choca. Pero posiblemente el pecado mío era mayor que ese, porque tenía quizá un pecado del corazón que es más fuerte que el pecado físico, que lo que podemos ver. Entonces, cuando el Señor nos da a entender esa revelación de que sin Él estamos más que perdidos, que todos somos iguales, dice: por cuanto todos, no dice solamente uno, no dice que Avivamiento no pecó, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y dentro de las iglesias, yo sé que en esta no, pero iglesias quizás que nos están viendo por allá, por Bolivia, Cuba, qué sé yo, porque aquí no pasan esas cosas. Yo sé que vamos creando esas barreras que no son de Dios. Vamos creando esa división y decimos: este no usa corbata igual que yo. Esta mujer todavía no usa los vestidos hasta largo que yo lo uso. Este todavía tiene envidia, yo no. Y dentro de la misma iglesia, por pequeña que sea la iglesia, parece algo de loco. Es una iglesia que debiera estar enfocado en la oración, en la salvación de las almas, en amarnos los unos a los otros. Es ahí donde nace el dicho: los cristianos son el único ejército que se dispara entre sí. Va a haber un pastor destruyendo otro, hablando de la otra iglesia. Va a ver si alguien cae, como todos le caen encima. Yo sabía que no era verdad. Yo sabía que era un falso. En vez de, si pertenecemos al mismo grupo, no estoy diciendo que usted le encubra el pecado ni la falta de nadie, sino que podamos amar y entender que nosotros también podemos caer en un momento determinado. Porque creemos que nuestro llamado es para denunciar. Mira los tontos que aparecen en el internet y hasta páginas sin nombre, los denunciantes de los errores. Y yo me pregunto: ¿quién le podrá denunciar lo de ellos? ¿Quién se lo podrá denunciar? Vi en una ocasión un tal David, que es de origen judío, pero mesiánico. Este tipo a todos los apóstoles y profetas estaba
destruyéndolo. Y alguien que sabía la vida personal de él le denunció también lo de él. Le denunció que había violado menores. Le denunció tantas cosas sucias. Creo que Dios lo permitió para que entendiera que él estaba denunciando gente que ni conoce. Porque a veces hablamos cosas de gente que ni siquiera la conocemos. Porque alguien hizo un videíto para ganar dinero. Porque ganan dinero cuando facturan bastante dinero con esto. Se dedican a eso. Entonces nosotros lo compartimos y también lo creemos. Nos atrevemos a ponernos en la misma posición de un juez. Y todo esto va creando división entre nosotros. Yo sé que Pablo no se parece a Bernabé. Apolo no se va a parecer al otro. Cada uno es diferente. Y cuando entendamos eso, que cada uno es diferente, significa que hay un error en mí que usted no lo tiene. Pero hay un error en usted que yo no lo cometo. Pero cuando pone la balanza, es lo mismo. Es lo mismo, solamente diferente nombre, diferente forma, pero es lo mismo, el mismo pecado, el mismo error, la misma debilidad que hay de aquello que le da depresión. Me imagino que querrán juzgar a aquellos que son ladrones o idólatras, pero ¿con qué moral? Porque tampoco la depresión es de Dios. Cuando alguien cae en depresión significa que perdió absolutamente la confianza en Dios. Y es un pecado también cuando perdiste la confianza en el Dios vivo, en tu Creador. Es un pecado también abominable delante de Dios, porque dejaste de creer. Entonces, estamos marcados de diferencias. Estamos marcados por tantas divisiones en la mente, porque no somos ni nos parecemos a los demás, ni los demás se parecen ni son iguales que nosotros. Y creemos que eso nos da el derecho de mantener ciertas barreras en nuestras vidas. Porque decimos esta frase: si no haces lo mismo que yo hago, entonces no hay unidad. Y estamos equivocados, porque en el reino de Dios cada persona tiene una función. El apóstol no es más que el maestro no es más que el pastor no es más que el evangelista. Cada uno tiene un llamado diferente, diferente estilo, diferente forma de comportarse, inclusive diferente nivel de unción, diferente nivel de autoridad, diferente nivel de madurez. Hay gente, no todo el mundo tiene el mismo nivel de madurez. Hay gente que son frágiles, son ñoños, por todo se rompen. Hombres parecen mujeres y mujeres que parecen hombres. Se rompen por cualquier cosa. Pero hay otros que no le importa nada. Entonces todo cuando es en exceso puede hacer daño. Dios quiere que mantengamos el equilibrio de mantener una unidad. Y creo que la división ha venido por este punto: falta de amor. Creo que ha sido el peor mal. Porque cuando amas sin medida, cuando amas sin condiciones, cuando no pone nada, porque el verdadero amor no tiene razón de ser, automáticamente pone algo para amar a alguien. Si ese algo lo pierde, deja de amarlo. Lo puede ver en el matrimonio, lo puede ver en la iglesia, lo puede ver en la empresa, lo puede ver en la familia, lo puede ver con las amistades. Y yo te pregunto, ¿por qué esa persona es tu amigo o tu amiga? Quizás tú dices, bueno, porque siempre me llama. Si le quita eso, que siempre te llama, que siempre te felicita, entonces ya no va a ser más tu amigo. ¿Por qué va a avivamiento? ¿Por qué? Porque recibo, porque soy empoderado, porque hay una palabra fresca, porque hay una adoración fresca. Y está bien, pero no debiera ser la única razón. Debiera ser para compartir los hermanos juntos en armonía.
debiera ser para conquistar la presencia de Dios, debiera ser para que se unan más personas, que provoquemos algo sobrenatural en esta ciudad, un avivamiento. Pero cuando estamos enfocados en el yoísmo, cuando estamos enfocados en nosotros, se nos van muchas cosas y nos perdemos tantas bendiciones de la mano. Porque Dios quiere expandir tu vida, Dios quiere expandir tu mentalidad, quiere expandir tus finanzas, quiere expandir tu ministerio. Pero cuando tenemos una mente tan encerrada, no queremos mantener en la misma ciudad, en el mismo lugar, en el mismo estatus. No queremos ir a otras ciudades, no queremos ir a otros países. Me pregunto, ¿por qué cree que llegó la división a la iglesia primitiva? Porque tenían este tipo de división. Aún los discípulos sabían que a un pueblo muy cercano llamado Samaria no se trataban bien, eran vecinos, porque tenían cierta creencia. Algunos creían que se debía adorar allá, otro allá. A ver si a Dios lo limita el tiempo o los lugares, porque Dios está al mismo tiempo en todos lugares. Porque los samaritanos eran así, porque los judíos eran así, crearon cierta barrera. De hecho, Jesús entró a Samaria y no pudo hacer muchos milagros, no pudo salvar mucha gente, porque había división en la mente. A veces hay personas que no te caen bien, y esa es la persona que Dios va a usar para bendecirte. De hecho, Dios no se limita. Dios puede usar hasta el diablo para bendecirte. Aún el diablo está hecho por el propósito de Dios. La palabra tiene que cumplirse. Aún los Judas son de Dios, hechos para el propósito de Dios. Dios lo hizo por algo. Entonces, cuando tú aprendes a ver la vida de esa forma, que nadie puede afectar tu vida, que tú entiendas que no tiene que caerte bien la gente para tú amarla, no tiene que ser de tu país, no tiene que ser de tu barrio, no tiene que hablar el mismo acento que tú hablas, porque en nuestra mente está y decimos: esa gente se hablan raro, esos dominicanos y baeños se hablan raro. O decimos: esa gente de Venezuela si tiene un acento raro, o lo de Perú, o lo de Ecuador, o lo de Bolivia. ¿Sí o no? Entonces ahí empieza la barrera, empieza la división. Cuando tú veas las naciones, cuando veas los países, cuando veas las personas, aún la iglesia, no son igual que yo, no se parecen a mí, pero Dios también lo quiere salvar a ellos, pero Dios también lo ama a ellos. No tiene que estar joven como yo para Dios amarlo. No tiene que estar flaco como yo para Dios amarlo. No tiene que ser de avivamiento para yo amarlo. No tiene que ser dominicano para yo amarlo. No tiene que ser predicador para yo amarlo. No tiene que comprar mi amor para yo amarlo. Tiene que nacer algo dentro de nosotros, que amemos sin condición y sin medida. Sin condición. El mismo amor que Jesús derramó en la cruz del Calvario, que demostró su amor en la cruz por nosotros, ese mismo amor Él quiere que lo podamos recibir. El amor sin razón, sin condición, significa que te amo porque te amo. Le preguntaría a Dios: ¿por qué me ama? ¿Qué hemos hecho nosotros para que Él nos ame? Nada. Al contrario, si fuimos destituidos de la gloria de Dios, no merecemos nada, ni merecemos estar aquí. Ninguno ha podido ganarse algo con sus obras y decir: yo sí merezco la salvación. Todo ha sido gratis. Todo ha sido por su amor, todo ha sido por su misericordia. Le pregunta a Jesús: ¿por qué me ama? Te amo porque te amo. No hay razón, no hay condición. Por eso es que Él nos ama. Nos amó siendo pecadores. No está de acuerdo, quiere que todos se arrepientan, vengan al arrepentimiento. Pero el amor de Dios es infinito.
te puede ir al mundo. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere eso, porque Él es padre. Ningún padre va a querer ver a sus hijos en malos caminos. Pero aunque te vaya al mundo, el amor de Dios es sin condición. No podemos hacer más de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que Él nos ame. Él te ama porque te ama. Por eso te ama, porque te ama. Y cuando recibamos la impartición del amor de Dios en nuestras vidas, entonces allí vamos a aprender a amar a los demás. Decir, mira, tiene más panza que yo, pero lo amo. Es más raro que yo, pero lo amo. Porque el amor de Dios está en mí. Y cada uno da lo que tiene. Cada uno da lo que tiene. Pero cuando nos dejamos llevar por las pequeñas diferencias, he visto divisiones hasta por el acento de un país. Aquí en Estados Unidos, que se llama Estados Unidos, porque hay muchos estados que están unidos, es donde hay más división que en cualquier país del mundo. Escuchen bien lo que me están viendo allá, los que nunca han venido a Estados Unidos. Estados Unidos no es Estados Unidos. Porque es donde hay más división, porque hay de toda la cultura. Los chinos odian a los hindúes, los blancos odian a los morenos odian a los blancos, y no se sabe cuál sea más racista. Y dentro del mundo hispano está la misma división. Cuidado que viene de México. Cuidado que pertenecía a una banda allá en Venezuela de Maduro. Cuidado con por la forma de hablar del país. Cuánta división. Pero si lo ponemos aquí, que es donde me interesa, cuánta división habrá en una pequeña iglesia como de avivamiento. No creo, no comparto con esa persona porque yo soy más santo que ella. No comparto con porque es más mundano que yo, porque es nuevo. Llegó, es nuevo. Ya yo tengo mi grupito. Vamos, alaba lo que no es de yeso. Y esas pequeñas cosas están en nosotros. Y nos lo enseñan los líderes. Nos dicen, no te juntes con el nuevo, porque te puede influenciar. Pero si el Espíritu Santo está en ti, tú debes de ser alguien que pueda influenciar a los demás, no a ti. Tú tienes el Espíritu Santo, tienes la autoridad de Dios. Tú estás para impartir, para dirigir. La pregunta es, si alguien no te hubiese predicado, hoy no estuviéramos aquí. Si alguien no te hubiese amado y te hubiese aceptado tal y como tú eras, con tus rabietas, con tus inmadureces, así todo mundano como venía, así de la forma, la actitud que traía, porque no llegamos siendo santos. Llegamos a este lugar con una actitud arrogante muchas veces, delante de Dios, delante de los hombres, y decimos, yo no le aguanto nada a nadie, conmigo nadie se meta, que nadie me salude. Así llegamos, pero Dios va trabajando y nos va moldeando, y vamos entendiendo que somos un solo cuerpo en el Señor, que debemos de ser uno, que el Señor nos manda a que podamos romper con el espíritu de división, lo que sea que te divida de la gente. Porque aquí no es solamente buscar a ver lo que es la división en los demás, sino que cada uno diga, ¿qué me divide a mí de la gente? Porque a Jesús le encantaba pasar tiempo con la gente. Ahora, Jesús tenía algo muy especial. Venían los religiosos, venían aquellos que no venían a recibir, sino que venían a tentarlo, que venían a escarbar, a ver si buscaban algún error. Mira, el espíritu religioso siempre anda buscando un error en la gente. Siempre andaban los religiosos buscando a ver cómo tentar a Jesús, a ver cómo él cometía error en la respuesta. Le hacían preguntas tentadoras. Nunca vinieron a recibir un milagro. Nunca vinieron a creer de que él era el Mesías. Nunca se acercaron a Dios con una actitud correcta. Pero sin embargo, aquella gente, lo menospreciado, las prostitutas,
los ladrones, aquella gente rechazada por la sociedad, se acercó con un corazón contrito y humillado. Y esto fue lo que alcanzaron la salvación. Esto fue lo que Él le dijo: ustedes son mis pequeños, ninguno de ustedes se va a perder. Mira la diferencia. A los religiosos le dijo: ustedes son hijos del diablo, ustedes son sepulcro blanqueado, ustedes no tienen amor, ustedes no tienen misericordia. Pero a los menospreciados por la gente, a los que eran abominables, inclusive se acercó una samaritana. Y cuando se acercó a ella, los discípulos le encontraron hablando y dijeron: ¡ay! Está hablando con una samaritana. Y ella misma dijo: ¿cómo te atreves a tener una conversación conmigo? Tú sabes que nosotros nos estamos matando con ustedes. En otras palabras, no nos llevamos bien. Tú sabes que hay desacuerdo entre nosotros. Ustedes nos rechazan por X razón y nosotros a ustedes. Y Jesús se puso en el medio y dijo: si tú supieras quién que está hablando contigo ahora mismo, si tú supieras quién es que te está pidiendo, dame de beber. El dame de beber puede bajar una revelación del cielo ahora mismo. El dame de beber es: dame de lo que tú tienes. Te voy a aceptar lo que tú me des. Tal samaritana, tal pecadora, tal con tus errores, te voy a aceptar. Dame. Aquí no solamente está hablando de un poco de agua, va más allá. Dame de lo que tú tienes. Porque a Jesús le entregamos nuestros pecados y no lo podemos contaminar. Le entregamos nuestra división, Él no puede ser contaminado. Por eso dame de beber, dame de lo que... ¿Qué tenía la samaritana? Tenía adulterio, fornicación. ¿Qué tenía la samaritana? Idolatría. Eso era un pueblo idólatra. División, creencia que no estaban correctamente. Dame todo eso que tú tienes. Dame de beber. Porque el que te está hablando ahora mismo vino a romper con esa barrera. Vino a romper con la división. Jesús vino a romper con la división. Un solo Padre, un solo Dios, un solo Señor, y nosotros somos sus hijos. Un padre, me imagino que un padre lloraría si ve a los hijos peleando. Ningún padre quiere ver a sus hijos en enemistad, peleando el uno al otro. El deseo de cualquier buen padre es ver a sus hijos unidos, en un mutuo acuerdo, que puedan compartir, que puedan sobrellevarse, que pueda estar el uno para el otro. Y nosotros somos hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y yo creo que el deseo que nosotros no solamente haya unidad dentro de la iglesia, porque es más fácil ser unido adentro de la iglesia que ser unido con alguien en el trabajo que te cae mal, con alguien que tú no soportas, y que aún así tú mantengas cierta unidad. Tenemos o creemos que ser unido es dormir en la misma cama, creemos que es comer con la misma cuchara, creemos que es entregarnos a esa persona alma, cuerpo y espíritu. No necesariamente. Estar unido en el espíritu es otra cosa. Entender que el Señor tuvo misericordia conmigo y la quiere tener contigo. Que como hay una iglesia salva, posiblemente los que estén afuera son más que los que están salvos. Y que es necesario que abramos nuestra mente, nuestros corazones, para abrir las puertas de la iglesia. Que la salvación es para todos, es gratuita. Él murió por todos. Nadie se merece ser salvo más que otro. No, todos estamos destinados a ir al infierno. Y Él dijo: yo no he mirado tus errores. ¿Qué te hace pensar que nosotros somos mejores que los que están en el mundo? Si yo te pusiera a reflexionar ahora mismo, ¿te crees más importante que la vieja bruja chismosa del barrio? Porque está en una iglesia. ¿Acaso
¿Seré yo más importante que el Chapo? ¿Seremos nosotros como iglesia más importante que otra iglesia? ¿O que otro pastor? Si Dios nos llamara y nos dijera: míralo como yo te miré a ti, que tú también en otro tiempo eras un desgraciado, y aún así yo me fijé en ti. Tú eras un idólatra, tú jugabas a la lotería, tú hacías tantas cosas, y todavía cometemos errores, todavía. El Señor no nos amó una sola vez. El Señor nos amó en el mundo, nos ama ahora y nos va a amar en el futuro. Porque hay un punto donde creemos y decimos: Él nos perdonó una sola vez y ya. Y la sangre del Cordero tiene poder hasta que estemos vivos en nosotros. Esa sangre va a perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Porque si creemos que en el futuro no podemos cometer errores, estamos mal. No queremos cometerlo. Quizás nadie quiere, pero nadie te excepto de no caer en errores. Nadie puede decir: nunca voy a hablar mentiras. Uno no sabe. No queremos, no está correcto, no está bien, pero si llegara a pasar. Si llegara a pasar como la hermana que dice: hay que expulsarlo de la iglesia porque son homosexuales. A todos. No, a mi hijo no. ¿Dónde queda la misericordia? Porque a veces estamos mirando más a los demás y no a nosotros. Acuérdate que en otro tiempo también tú eras uno de ellos. Que nunca se nos olvide, iglesia, de dónde el Señor nos sacó. Que nunca se nos olvide quiénes éramos. Estamos aquí por su gracia, por su amor. Estamos aquí no porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. Porque para siempre son su misericordia. Su amor no cambia. Si está desanimado y está aquí en esta noche o está allá, quiero decirte: Dios todavía te ama. Y aquellos que una vez se apartaron de los caminos de Dios porque cometieron un error, Dios todavía te ama y te está esperando como al hijo pródigo. El padre espera al hijo si se va lejos. Quizás no te fuiste al mundo, pero te alejaste de su presencia. Quizás no la sientes como antes. El Padre te está esperando para tener intimidad contigo. Que vuelva a sentir la unción, que vuelva a tener intimidad con Él, que vuelva a tener aquellos momentos en el lugar secreto con el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos en su vida a romper con el espíritu de división? Quitemos las barreras que nos inculcaron nuestros padres. Quitemos la barrera que nos inculcaron líderes cristianos. Quitemos la barrera que nosotros mismos hemos puesto. Que seamos uno en el Señor, como el Padre y el Hijo son uno. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Una iglesia unida en el Espíritu, amando sin medida, sin condición. Que usted diga desde hoy en adelante: voy a amar a mi prójimo como me gustaría que me amaran a mí. ¿Cómo te gustaría que te traten? Empieza a tratar a la gente. ¿Cómo te gustaría que te amen? Porque con la misma vara que medimos, nos van a medir. Tarde o temprano. El que no da misericordia, que no espere misericordia. Si no siembra amor, no espere amor. Pero el Señor en esta noche está en este lugar esperando que alguien diga: voy a romper con la división familiar,
Voy a romper con la división en la iglesia, aunque sea de otra iglesia. No importa que sea católico, apostólico y romano. Ámalos como el Señor lo ama. No importa de qué religión